Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisión Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con Sí, nuestra programación para este día, estamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, es. Rosario, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Aquí saludándolos a todos nuevamente y muy contenta de estar en esta sección, en este programa de Busco en ti. Bueno, Y pues, vamos entonces con nuestro tema de hoy. así es, hoy es el tema, la bondad de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de otro de los atributos de Dios y vamos a hablar acerca de esa bondad de Dios. Entonces, es muy importantes estos temas porque, pues, tenemos tantas cosas que aprender de Dios y saber y conocer de Él. Y bueno, pues la bondad, ¿verdad? Escuchamos mucho la palabra bondad y Él es bondadoso, esta persona tiene mucha bondad y pues bondad es ser bueno, ¿no? Ser bueno. Entonces vamos a ver acerca de esta bondad, pero no la bondad en las personas, sino qué es la bondad de Dios. Entonces, bueno, porque las escrituras declaran muchas cosas, ¿verdad? En la Biblia vemos cuántas cosas ha hecho Dios buenas, cuánto Dios ha hablado acerca pues de ese amor que puede tener uno hacia otros, ¿verdad? La bondad de Dios. Podemos ver desde el principio al fin que Dios es infinitamente bueno, ahí en la palabra. Sí, ahí en la palabra vamos a ver cómo Dios ha hecho maravillas, ha hecho milagros, ha movido a personas a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, pero siempre teniendo esa bondad Dios por sus hijos amados, ¿verdad? Por todos aquellos que lo buscan, que lo siguen, que han estado en esa presencia con Él, han estado en ese tiempo, en esa comunicación con Él, y pues por eso el tema de hoy, ¿verdad? La bondad de Dios es muy importante, aunque parece muy trillada, muy, pues sí, Dios es bueno, ¿verdad? Pero esa bondad hay que conocerla y hay que saber por qué Dios también quiere que nosotros aprendamos de Él y en este día pues vamos a acercarnos un poco a conocer más de Dios, ¿no? Entonces, la bondad de Dios tiene que ver con la perfección de su naturaleza, o sea, Dios es perfecto, Dios maravilloso y eterno, ¿verdad? Tiene esa bondad en su perfección, en su naturaleza, o sea, Él es la bondad total, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a aprender bondad? Bueno, a veces aprendemos, ¿verdad? Como les digo en otras secciones que hemos tenido, ¿verdad? Aprendemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, pues, de la escuela, de los lugares donde vamos a adquirir conocimiento, pero lo más y lo muy importante es que aprendamos de Dios, ¿no? Que aprendamos de dónde viene esa bondad, viene de Él es bondad en sí mismo, entonces es de donde debemos tomar ese conocimiento. La bondad de Dios tiene que ver entonces con la perfección de su naturaleza, con la perfección de quién es Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, dice primera de Juan 1:5, ¿verdad? Entonces, pues ahí es donde nosotros tenemos que llegar y conocer y entender, ¿verdad? Él es el único, ¿verdad? Que no hay tinieblas en Él y Dios es luz. Entonces, la perfección de la naturaleza de Dios es tan absoluta que no hay nada en ella que sea incompleto o defectuoso. Absolutamente bueno, absolutamente hermoso, absolutamente amoroso, ¿verdad? Y bueno, hablando de bondad acerca de eso, es la perfección de Dios, ¿verdad? Donde no hay nada en ella que sea incompleto o defectuoso, ni nada que pueda serle añadido para mejorarla, ¿no? O sea, lo que conocemos de Dios y que conocemos a Jesucristo, ¿verdad? Que conocemos a través de Jesús al Padre, podemos también conocer esa bondad, conocer ese bien que Dios quiere hacer, eso bueno que Dios tiene para nosotros. Entonces, hay una persona, Thomas Manton, dijo sobre la bondad de Dios, solo Dios es originalmente bueno en sí mismo, solamente Él es originalmente bueno en sí mismo. ¿Quién más, verdad? No hay ninguno bueno más que Dios. Entonces, solo Él es originalmente bueno en sí mismo. Las personas pueden ser buenas solo por la participación y comunicación que viene de Dios. Entonces, si tú eres una persona que tiene esa bondad, que se siente una persona bondadosa, una persona buena, tienes que acercarte a Dios para que aprendas, ¿verdad? Completamente lo que es la bondad, porque solo proviene de Dios, solo podemos aprenderla en Dios. Solamente Dios es originalmente bueno en sí mismo, ¿sí?
Y esa bondad, cuando nosotros somos bondadosos, pues es porque hemos aprendido de Dios también. Hemos visto que otras personas han aprendido de Dios y aprendemos a ser bondadosos, ¿verdad? Yo me acuerdo a veces que estábamos chicos y nos decían, papá, ve y darle esta moneda a esta persona, ve y a la persona que estaba pidiendo ahí o dinero o tenía alguna necesidad, dale este pan, dale esto, ¿no? Y nos daba para que nosotros aprendiéramos a dar. Imagínense nuestro Padre bueno, nuestro Padre Dios, Dios eterno, ¿no? Si nuestros padres nos enseñaban cosas buenas, imagínense Dios que quiere que aprendamos de Él, pues toda esa bondad, ¿no? Entonces les pongo un ejemplo que es de nosotros, que es con nuestros padres terrenales, pero la mejor bondad, la verdad, esa cualidad que solo viene de Dios la vamos a aprender de Él mismo. Entonces la bondad en las personas es una cualidad que viene de Dios, fue aprendida y así le enseñaron, así educaron, así tuvieron ese valor de la bondad, ¿verdad? Y entonces, pues en las escuelas, ¿verdad? Aún lo enseñan, ¿no? Que seas bondadoso, ¿no? Es uno de los valores, ¿verdad? Que gobernantes que deben de estar en nuestra vida. Si conocemos a Dios y somos personas que con valores y que conocemos esto, pues tenemos que seguirlo llevando a cabo, ¿verdad? Conociendo y mostrando, ¿verdad? Y enseñando también a nuestros hijos y bueno, pues todo esto viene de Dios, ¿verdad? Todo esto lo vamos a conocer a través de la bondad de Dios. Entonces, mientras que Dios es esa bondad misma, ¿no? Esa bondad misma es su esencia, la esencia de Dios es la bondad. Entonces, de ahí, si nosotros queremos ser sabios y entendidos, ¿verdad? Tenemos que acercarnos a Dios para tener esa misma corazón, ¿verdad? Como Dios lo tiene, Dios tiene un corazón de amor, nosotros como hijos aprendemos del Padre, ¿sí? Y aprendemos a través de Jesús, ¿verdad? También toda esa bondad. Y bueno, hay un ejemplo en la escritura donde declara la bondad de Dios, donde se declara ahí en el Salmo 136, 1 al 9, en el cual se exaltan todas las virtudes y atributos de Dios. Y durante 25 versículos tú vas a leer toda esa bondad y todos esos atributos preciosos de Dios, ¿verdad? Y como respuesta a cada una de ellas, ¿verdad? Cada una de ellas va declarando la bondad de Dios. No voy a leer los 25 versículos, pero sí les voy a leer una parte de este precioso Salmo 136, 1 al 25, que dice, vamos, voy a leer hasta el 4, pero ustedes pueden leerlo todo en casita, ¿verdad? Y regocijarse, gozarse y entender más acerca de la bondad de Dios tan solo con este precioso canto, ¿no? Con este salmo. Alabad a Jehová, dice, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad Dios de dioses, al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Sí, y así podemos seguir, ¿verdad? Alabando y bendiciendo el nombre, porque para siempre es su misericordia. El nombre de Dios, ¿verdad? Y bueno, en la traducción judía, este salmo es conocido como el gran salmo de alabanza, ¿sí? El gran salmo que levanta el nombre del Señor y se goza, ¿verdad? En declarar versículo a versículo que Dios es grande, que Dios es bondadoso, que Dios es misericordioso. Entonces, este es un gran salmo de alabanza. El que este salmo en sí es cantado antifonalmente, o sea, alternativamente, ¿no? O sea, vas diciendo la palabra, pero dices, alabada a Jehová porque Él es bueno, y todos contestan, porque para siempre es su misericordia. Y alguien dice, alabada al Dios de los dioses, y contesta, ¿verdad? Antifonalmente se contesta, porque para siempre es su misericordia, ¿no? Y cuando tú haces eso, estás en una reunión, en la iglesia, en el lugar donde te congregas, o en casa, con familia, ¿verdad? Y repites este salmo, ¿verdad? Y das, ¿verdad? Este tiempo, ¿verdad? De hacerlo alternativamente. Bueno, se te enchina hasta la piel, ¿verdad? Con la maravilla que es Dios, ¿verdad? Entonces, cuando conocemos a Dios, sabemos el gozo que es declarar el bien y la bondad de Dios, ¿no? Entonces, eso es muy, muy precioso, ¿no? Entonces, les decía, este es una tradición judía, este salmo conocido, ¿verdad? Como un salmo de alabanza, que se canta o se recita o se habla alternativamente, ¿no? Entonces el sacerdote cantaba la primera parte de cada versículo y la congregación respondía con la frase que se va repitiendo invariablemente.
¿sí? Porque para siempre su misericordia, ¿verdad? Que Dios es el Señor, porque para siempre, el Señor de señores es Dios, y porque para siempre su misericordia. Él hace maravillas y porque para siempre su misericordia. Y así nos podemos seguir hasta el Salmo, hasta el versículo 25, ¿verdad? Así, el término bondad en hebreo es hedet. Hedet es el término que se utiliza para hablar acerca de la bondad de Dios en hebreo. Y bueno, y frecuentemente se traduce por misericordia, este verbo hedet, sobre todo en los salmos y algunos estudios de la Biblia. Entonces, algunos estudiosos o estudios de la Biblia hablan acerca de este verbo hedet, que es la bondad o la misericordia de Dios, ¿sí? Lo traducen como favor, benevolencia, amor, leal o piedad, ¿sí? Entonces, esto es lo que significaría la bondad de Dios, ¿verdad? Según este verbo en hebreo, hedet, se traduce por misericordia, que puede ser también como favor, benevolencia, amor leal o piedad. Entonces, aquí en el Salmo 136 sería: alaben a Yahweh porque es bueno, porque para siempre es su bondad, ¿verdad? Poniendo el nombre de Yahweh, sería si lo dijéramos en hebreo, ¿sí? Entonces, si damos un gran vistazo a las Escrituras, podemos ver la bondad de Dios en momentos claves. Nosotros podemos ver esa bondad, podemos palpar esa verdad y conocer que Dios siempre ha sido bueno, que siempre ha sido bondadoso, que siempre ha sido misericordioso, ¿sí? ¿Viendo qué? Viendo las Escrituras. Ahí es donde nosotros debemos introducirnos, donde debemos estar apercibidos, ¿verdad? De todo lo que Dios va haciendo, de lo que Dios va mostrando, va comunicando a nuestras vidas a través de su palabra. Y entramos en las Escrituras, ¿verdad? Para ver esa bondad de Dios en momentos claves que Dios se ha movido con esa bondad, con esa misericordia, ¿verdad? Con ese favor, con esa benevolencia, ha sido leal y ha tenido piedad. Entonces, y bueno, lo ha hecho con nosotros. Tenemos un testimonio por escrito y tenemos nuestro testimonio donde Dios también ha obrado como en esa bondad, ¿no? Entonces, tenemos esos testamentos, ese nuevo y Antiguo y Nuevo Testamento, donde podemos ver toda la bondad de Dios y podemos verlo en nuestra propia vida también, ¿no? Entonces, pues hemos caminado con Dios y estamos caminando y estamos aprendiendo o estamos entrando al conocimiento de Dios, y nosotros podemos conocer esa verdad de Dios, esa bondad de Dios, ¿no? De Dios en la creación, por ejemplo, la bondad de Dios en la creación. Dios ha sido eternamente bueno desde que antes que existiera la creación, ¿no? Él usó su bondad para impartirla en toda su creación, ¿sí? Ahí en el Salmo 119:68 dice: tú eres bueno y haces el bien, enséñame a obedecer tus mandamientos, ¿no? ¿Qué pedimos a Dios? Como decíamos, ¿no? Vimos una clase acerca, un tiempo, una sección acerca de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Ahora estamos viendo su bondad y dice: enséñame a obedecer tus mandamientos, ¿no? Entonces, estamos pidiendo esa sabiduría dentro de todo, ¿verdad? Y tú eres bueno, Señor. Yo quiero aprender de ti y haces el bien. Yo quiero aprender tus mandamientos, quiero ser como tú, quiero tener esa bondad, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque claro que como hijos de Dios, claro que conociendo el corazón de Dios, claro que al vernos nosotros como sus hijos amados, queremos esa bondad, queremos eso bueno que Él nos ha hecho en nuestra vida, lo queremos también aprender, ¿verdad? Y obedecer sus mandamientos. Y en Génesis 1:31, de la Reina Valera 60, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, ¿sí? Y fue la tarde y la mañana el día sexto, ¿no? O sea, todo lo que vio Dios, ¿verdad? Que había hecho, vio que era bueno en gran manera. Y dice: y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo lo que procede entonces de Dios, perdón, sus decretos, sus leyes, su providencia y la creación entera, vio Dios que era bueno. Pero al llegar a la creación del ser humano, he aquí, era bueno en gran manera, ¿no? Cuando creó al hombre, dijo: esto es lo mejor de todo, lo mejor, de todo lo que cree. Yo, esto es lo que digo, ¿no? Como Dios dijo, eso era bueno en gran manera, ¿sí? Entonces, cuando llegó a la creación del ser humano, ¿sí? Entonces, ahí vemos la bondad de Dios. ¿Por qué nos creó Dios? ¿Por qué quería Dios lo bueno para nosotros? ¿Por qué le pareció tan bueno? ¿No?
habernos creado, haber creado al hombre, ¿no? Dice la creación del hombre. La bondad de Dios se revela en la creación, pero no hay una criatura que manifieste más la bondad de Dios. No hay nadie. O sea, tenemos todo para nosotros mostrar, ¿verdad? La bondad de Dios. O sea, como hijos de Dios, como creación de Dios, como seres humanos en la tierra, somos quienes pueden mostrar esa bondad de Dios. Entonces, se revela en la creación, pero hay esta criatura que la manifiesta somos nosotros, ¿no? Ajá. El hombre que fue hecho a su imagen y semejanza, ¿sí? Y vemos la evidencia de la bondad de Dios. O sea, Dios nos creó. Y vamos a ver ahorita un poco más acerca de todo el bien que Dios ha hecho, que le hace al hombre y que le da al hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir de Dios? Dios es bondadoso. Entonces, ahí en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Dice, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Permítanme, voy a tomar en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, la perfección del cuerpo humano es un ejemplo de la bondad de Dios, ¿sí? Y bueno, ya estamos creados por Dios, hechos a su imagen, ¿verdad? Semejanza. Y todavía, ¿verdad? Tenemos esa perfección en donde, como nos vemos por fuera, pero no nos vemos por dentro, ¿verdad? Toda la perfección que tiene el cuerpo humano allá adentro, ¿verdad? Es un ejemplo de la bondad de Dios, toda esa perfección. Por ejemplo, nuestras manos, ¿no? Son adecuadas para llevar a cabo su trabajo. O sea, 5 dedos en las manos, 10 dedos en las manos, 5 en cada mano, perdón, y tenemos toda esta perfección para hacer tanto trabajo, para hacer tantas cosas, para tener los detalles, para tener, no sé, esa fuerza para hacer cuántas cosas hacemos en el día que a veces ya ni consideramos nuestras manos, ¿no? Hasta que nos duelen o hasta que ya están cansadas, ¿no? Entonces, es su perfección que tienen las manos para llevar a cabo su trabajo. Dice, nos da sueño cuando estamos cansados. Qué rico, ¿no? Llegar a casa y poder descansar después de una jornada agotadora o de esos días donde haces de todo y tienes tantos proyectos, tantas cosas o que hiciste, ¿verdad? Y tienes, ¿verdad? Ese descanso. Nos dio el sueño para descansar. Sí, ahorita que amanece o que ya es de día, que ya estamos aquí son 9:20, allá son 10:20, pero estamos recién despertaditos así, ¿no? Frescos y con nueva vida, como si nada hubiera pasado el día anterior, ¿no? Como reseteados, como le haces a la pantalla, ¿no? La apagas y la prendes para que tome oxígeno, tome aire, tome energía y pueda, ¿no? Así tu cuerpo, ¿no? Ese sí toma energía, toma aire y respira en la noche y descansa en la noche, ¿verdad? Y nos dio ese sueño. Qué bondad de Dios, ¿verdad? Que nos dio ese descanso. Pues tenemos a veces en nuestro ser, ¿verdad? Los párpados y las cejas para protección de los ojos, que a veces ya ni los consideramos, que son tan chiquititos, ¿verdad? Las pestañas pequeñas o grandes, muy largas, pero al final pequeñas, ¿no? Son miembros pequeños de nuestro cuerpo, son cosas pequeñitas que están ahí, ¿verdad? Y Dios nos las dio, ¿verdad? Con una función para proteger el ojo, para proteger lo que viene, ¿no? El polvo, el aire, las contaminantes, lo que sea, ¿no? Nos dio eso, ¿no? Estos pequeños, nuestro dedo meñique, ¿no? Nuestro dedo más pequeño, todo lo que tenemos en las extremidades inferiores para desplazarnos. Yo me sorprendo cómo podemos caminar kilómetros y kilómetros y nuestros pies ahí van, ¿verdad? Cómo sostienen todo y se van moviendo, ¿verdad? Se van activando y entre más caminas, más energía tienen. Y dices, ¿cómo es posible esto, no? ¿Cómo se equilibra el cuerpo? ¿Cómo está hecho, no? Entonces, esa perfección del cuerpo humano es un ejemplo de la bondad de Dios. Las extremidades inferiores para desplazarnos, la inteligencia para progresar el conocimiento de nuestro entorno,
¿sí? Tenemos esa inteligencia, podemos leer esto, podemos estar atentos a una clase, a algo que estamos aprendiendo, que queremos, que estamos estudiando, ¿no? Entonces, esa inteligencia para progresar en el conocimiento del entorno, de lo que vivimos, ¿no? Nuestros sentidos tan solo, ¿verdad? Nuestro oído, nuestro olfato, nuestra vista, nuestro gusto, ¿verdad? El tacto, todo esto que tenemos, esto es más que la perfección del cuerpo humano, es un ejemplo de la bondad de Dios, ¿no? ¿Y qué más podemos decir acerca de todo esto, no? Cada una de las funciones fisiológicas del cuerpo humano tiene un porqué. Oye, no hablemos más acerca de la bondad de Dios, digo, hablemos más porque hay mucho que hablar. La creación de los animales, ¿no? La bondad de Dios no se limita al hombre, sino que es ejercida en todas las criaturas. Dios ha hecho abundante provisión para suplir las necesidades básicas de los animales, ya que ellos están dotados de inteligencia para producir y cubrir sus necesidades. Por eso Dios suple lo que se necesitan, por ejemplo, los pájaros, ¿no? Los animales terrestres, los peces en el mar y bueno, ¿no? Si solamente tomar lo que Dios, de Dios, de su bondad, hace producir la naturaleza, la bondad de Dios hace producir la naturaleza, ¿verdad? Y bueno, ahí en el Salmo 136, 25 dice, el que da alimento a todo ser viviente, para siempre es su misericordia, ¿no? Entonces ahí seguimos leyendo esto acerca de la misericordia de Dios, ¿no? Las bendiciones en la naturaleza, por ejemplo, ¿no? La bondad de Dios se manifiesta en la variedad de bendiciones naturales que ha provisto para cada criatura o para nosotros como sus hijos, ¿verdad? Todo lo que vemos que podemos comer, las frutas, las verduras y todo lo que respiramos en el aire con oxígeno, bueno, Dios podía haber satisfecho nuestra hambre sin que la comida fuera agradable al paladar y sin embargo, hasta nos agrada comer, nos agrada probar, saborear, ¿verdad? Tenemos papilas gustativas en la boca que cada sabor, ¿verdad? O sea, podría no haber tenido eso el hombre y vean la bondad de Dios, hasta lo más sabroso, ¿no? Lo que más se te antoja. Sin embargo, en su bondad nos ha provisto de gran variedad de gustos y sabores con los que disfrutamos las diferentes clases de alimento. Además de darnos los sentidos, nos provee de todo aquello que nos satisface. Es grandiosa la bondad de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a tenerlo que ya no lo vemos, ¿verdad? Que ya lo dejamos como ese desapercibido, parece que no hay nada, que todo es igual, pero no todo es igual. Cuando tú empiezas a tomar sentido a todo esto y ves la bondad de Dios, puedes tener una vida llena de gozo, una vida llena de vida, vida abundante. Dios podría haber creado la tierra solamente para producir lo necesario para el sustento, pero sin embargo lo ha dotado de una vegetación extraordinaria, con bellos y variados paisajes para deleite de nuestros ojos, las flores de colores, ay, bueno, hay tanto, ¿verdad? Nuestra vida podría suceder sin las hermosas flores, no podría suceder que nos alegran la vista, bueno, puede suceder, que no hubiera flores, pon tú, ¿no? Que nos alegraran la vista y nos deleitaran con sus olorosos perfumes, o sin escuchar el bello canto de los pájaros, pero toda esta hermosura procede de la misericordia y la bondad divina sobre todas sus obras. Y a veces ya no lo vemos, ¿verdad? O a veces pasamos corriendo y vamos con tanto afán, ansiedad y querernos comer el mundo de un bocado, ¿verdad? Y no nos fijamos de todos estos detalles pequeños que hay que enseñarle a nuestros hijos, a ver una mariposa, a ver la creación, ¿verdad? Y hay más salmos, el Salmo 148, 7, por ejemplo, y bueno, pues la bondad de Dios hacia el pecador, no vamos más lejos. Esto es muy importante. Cuando el hombre quebrantó la ley del Creador en el huerto de Edén, no empezó enseguida a cumplir con la sentencia que merecía al haber pecado, ¿verdad? Dios podía haber privado a las criaturas caídas de toda bendición, consuelo y placer. En lugar de hacerlo así, introdujo un régimen mixto en el que había misericordia y juicio. Si analizamos entonces la historia humana, vemos cómo estos dos elementos están siempre presentes, pero como dice Santiago, porque juicio sin misericordia no se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, a pesar de todos los males que acompañan nuestro estado de seres caídos, a lo largo de nuestra vida abundan más los días buenos que aquellos que estamos afligidos. Gracias a Dios, ¿verdad? En la creación hay mucha más facilidad, más felicidad, perdón, que desdicha.
en la creación. Incluso para nuestras penas hay considerable alivio. Dios nos ha dotado de una mente cuya flexibilidad le permite adaptarse a las circunstancias y sacar el mejor provecho posible, ¿sí? Cuando el hombre comete barbaridades, guerras, hambre, muerte, no es la bondad de Dios lo que falla, lo que falta. Son los actos del hombre que menosprecia su bondad. Entonces, pues ahí, ¿verdad? Nos damos cuenta de que a veces hacemos juicio hasta de Dios, pero es por la maldad del hombre, porque menosprecia la bondad. El mayor acto de bondad de Dios, la bondad se manifiesta de una manera gloriosa. Cuando envió Él a su Hijo, Él envió a su Hijo para darnos libertad a los que estábamos bajo la ley, para que Dios nos recibiera como a hijos. En Gálatas 4:4-5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. ¿Sí? Entonces, como conclusión, la bondad de Dios es la base de la confianza del creyente. Su bondad permanece para siempre y esto debe animarnos. No debemos poner en duda entonces la bondad de Dios. Pues este es el tema de hoy, ¿verdad? Aprender acerca de la bondad de Dios, reflexionar en todo este tema, ¿verdad? Y conocer y saber que Dios siempre ha sido bueno. Dios siempre ha sido misericordioso y con nuestro testimonio y con lo que nosotros vamos aprendiendo de Dios, lo podemos considerar, podemos ver esta grandiosa verdad y esta grandiosa bondad, misericordia y bien que nos hace Dios. Pues muchas gracias por su atención, les bendigo, nos vemos pronto. Buen día.